Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase en la escuela dominical, así que les invito a que oremos para pedirle al Señor que nos acompañe, que nos guíe y que todo lo que hagamos sea para su gloria, así que les invito a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en este día por permitirnos estar reunidos para adorar tu nombre y ahora de forma especial para leer tu palabra, estudiarla, comprenderla y ser edificados por ella, Señor. Te pedimos que nos acompañes para que de principio a fin podamos ser instrumentos tuyos, Señor, ser moldeados por ti, que tú a través de tu palabra nos perfecciones, nos moldees y nos hagas cada vez más conforme a la imagen de Cristo, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, guíanos a los que estamos presentes, a los que vienen en camino, Señor, para que podamos ser instruidos por tu verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, como ya les comentábamos la semana ya pasadas, ya estamos terminando Apocalipsis, de hecho ya lo leímos completo, leímos ya hasta el último capítulo, que es el capítulo 22, que habla de la consumación final, cielos nuevos, tierra nueva. Y ahora para cerrar ya esta idea, básicamente lo que quiero hacer es un resumen de lo que ya vimos para tener claro cuáles son los aspectos básicos de Apocalipsis, ¿ya? Nosotros entendemos de que es un libro complejo, un libro con mucha simbología, con mucha numerología, y por tanto intentar comprender, descifrar todo aquello nos costaría mucho, incluso hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Hay diversas posturas, diversas teorías, diversas formas de interpretarlo, por lo tanto, evidentemente es un libro con mucha figura literaria, con mucho simbolismo, pero sí podemos nosotros extraer y aprender aspectos que son relevantes. ¿Qué es lo que el libro de Apocalipsis va describiendo y mencionando? Eso no está encubierto, no está cifrado, es bastante explícito aquello que el Señor nos revela. Entonces, ¿qué es lo que yo planeo conversar el día de hoy? Son estos puntos que son rápidos, ya no piense que son muchos. En primer lugar, la información general del libro, el propósito del libro, el tema que se desarrolla en el libro, los destinatarios del libro, ver un poco la estructura de este libro que nosotros también fuimos analizando, ver también lo que es la enseñanza progresiva, algunos antecedentes hermenéuticos y, si el tiempo nos alcanza, hacer el repaso del milenio, ¿ya? Que es un tema que todavía causa, hasta el día de hoy, ya lleva muchos años este debate, todavía causa cierta confusión debido a que hay muchas posturas con respecto a cómo va a ser o cómo se interpreta esto de los 1000 años, si hay o no rapto, si hay un arrebatamiento o no, qué pasa con Israel, qué pasa con la iglesia. Entonces, hasta el día de hoy hay diversas posturas, ¿ya? Es porque hay por lo menos 4 formas de entender esto del milenio, así que es importante que podamos también describirla de forma bien sencilla, ¿ya? Ahora bien, antes de comenzar, más que nada, quisiera preguntarle, ya que hemos leído todo el libro, ¿cuáles son las ideas principales que se va desarrollando a través de Apocalipsis? O sea, si tuviésemos que resumir todo lo que leímos, todo lo que estudiamos, aprendimos, reflexionamos, ¿cuáles son las ideas que usted rescata o destaca de este texto? Y aquí los quiero escuchar. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros vemos en este libro? Pablo. El Señor, como dice ahí, Dios Todopoderoso, reina. ¿Ya? Que el Señor reina. Ya, eso es clave. ¿Ya? De hecho, hay una parte específica que nos muestra cómo es el trono de Dios, ¿ya? Que también hay simbolismo, hay ciertos ángeles que lo rodean, están los ancianos. Pero lo que intenta ahí mostrarnos esta revelación y que describe Juan es eso, que el Señor reina, ¿ya? Entonces, esto es importante, porque uno puede decirlo, ya, sí, el Señor reina, el Señor es soberano,
y un montón de cosas. Pero después cuando en la práctica lo pensamos o lo vivimos, a veces pensamos lo contrario. A veces creemos de que esta vida o el mundo gira en torno a una lucha constante entre Satanás y Dios, entre las fuerzas y el bien y el mal. Que a veces el mal le gana al bien, a veces el bien le gana al mal. Como esta idea que está ahí. Y si no me equivoco, viene de muchos siglos atrás. Y de hecho, Agustín de Hipona también luchaba contra esto, contra esta idea de que en realidad hay una fuerza del bien y una fuerza del mal que está ahí luchando, ¿ya? Si no me equivoco, esto se llama maniqueísmo, algo así, ¿ya? Podemos ahí después averiguarlo, pero Agustín de Hipona responde a esto muy interesante cuando habla del problema del mal. Pero en la práctica muchas veces creemos eso, de que en la vida cristiana nosotros vamos a tener como dos seres que están ahí. Dios por un lado queriendo lo bueno y Satanás queriendo lo malo para nosotros, y ellos dos están luchando ahí. Y a veces pareciera que Satanás le gana al Señor. Pero Apocalipsis nos muestra que el Señor reina, el Señor gobierna. E incluso lo que hace Satanás dentro de la historia, incluso lo que hace Satanás contra la iglesia, eso está permitido por el Señor, ¿ya? O sea, que Satanás persiga, que Satanás a través de emperadores mate a creyentes, eso no es que a Dios se le escapó de las manos. No, eso está dentro del propósito incluso de Dios. O sea, el Señor es soberano en eso. El Señor dice, no se preocupen, yo vengaré, yo consuelo. Toda esa sangre derramada, yo haré justicia por ella. Entonces, el Señor gobierna, ¿ya? Ahí tenemos una idea. ¿Qué otra idea más vemos en este libro? De lo que recuerdan. Agregando con lo que decía usted, eso del mal y el bien, yo creo que eso está en el ser humano. ¿Ya? En la tierra el bien y el mal. Tenemos el pecado y la santificación, que siempre vamos a tener una lucha, y eso nos hacemos creer que Dios está luchando con Satanás. Pero en realidad la lucha es en nosotros, en este templo de santificación que debemos tener para que more en nosotros tanto el Padre como el Hijo. Entonces la lucha del mal y el bien está en nosotros. Claro. Aquí busqué, y claro, efectivamente esta idea de la lucha del bien y del mal era algo que proponía el maniqueísmo, ¿ya? Que fue una religión que estaba en los tiempos antiguos, y que claro, enseña esto de que hay dos principios creadores que están en conflicto, en este caso el bien y el mal, ¿ya? Que son como dos fuerzas que están ahí, ¿ya? Entonces, si le interesa más de este tema, le invito a que puedan leer a Agustín de Hipona, que él también responde un poco ante esta postura. De hecho, él tenía mucho que ver con este contexto, y él responde a través de una teología, por decirlo de alguna forma, que se puede conocer también como teodicea agustiniana, ¿ya? Los invito a reflexionar sobre eso si les interesa, pero está esta idea de que hay dos fuerzas que están ahí, pero en realidad el Señor es soberano. Y evidentemente hay pecado, o sea, estamos en esa lucha. Muchas veces fallamos, el enemigo también está persiguiendo, el enemigo está haciendo daño, pero Dios está en control, y eso es importante, ¿ya? ¿Qué otra cosa más, hermanos? ¿Qué otra idea? Ya, aquí tenemos, ya, está bien, ¿ya? Siempre está en debate esto de cuándo comienza la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Con Cristo. ¿Ya? ¿Quién más tiene otro? Ya, Daniel, ya, ahí tenemos una brecha generacional enorme. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Otros dicen en Pentecostés, que en Pentecostés nace la iglesia. Cuando empieza el ministerio de Cristo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos harta... Hay diversas posturas, hermano, ¿ya? Con esto tampoco quiero ser categórico al decir que la iglesia comienza en tal momento o en otro. Depende un poco de la perspectiva, cómo se mire y cómo se considere, y también de acuerdo a la definición que nosotros le demos a iglesia. Bajo mi lógica, iglesia es el conjunto
de creyentes que son parte del pueblo de Dios, a los cuales Dios guía, acompaña y Dios mora con ellos. Para mí esa es como la definición de iglesia, así como bien simple. Si es esa, para mí esa definición aplica desde el Génesis, desde el huerto del Edén, hasta Apocalipsis, ¿ya? Otros ven más como esta idea de que la iglesia nace cuando la presencia del Espíritu Santo está más cercana con los creyentes, y en este caso podría ser en el Nuevo Testamento y en este caso en Pentecostés, ¿ya? Pero sí es importante, y aquí quiero hacer la observación, que dentro de la teología reformada, nosotros somos presbiterianos, somos reformados, y nos adherimos a la teología del pacto, somos pactales. Nosotros creemos de que la historia bíblica o la historia de la redención es una de inicio a fin. Por lo tanto, no hay dos pueblos, sino que hay un solo pueblo a lo largo de la historia. Por lo tanto, si el pueblo de Dios es denominado iglesia, o se conoce como iglesia, nosotros deberíamos entender que Israel en el Antiguo Testamento vendría a ser como la iglesia de los tiempos antiguos. Y por otro lado, cuando ya en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia, podríamos decir que la iglesia vendría a ser como el Israel, pero en la nueva dispensación. O sea, hay una continuidad. Eso es lo que queremos decir. De que no hay una distinción o separación de pueblos, sino que el pueblo es uno solo. Pueblo de Dios, que vive por la fe, que han sido amados por Dios antes de la fundación del mundo, y ese pueblo se conoce como Israel en el Antiguo Testamento o como iglesia en el Nuevo Testamento. Y si ustedes se fijan, la definición de cada uno de estos dos pueblos y las responsabilidades de cada uno de estos dos pueblos son básicamente las mismas. Porque nosotros somos tomados por el Señor para formar parte de una familia, de un pueblo. El Dios nos llama a diferenciarnos del resto, pero también nos llama a hacer luz para que el resto llegue a los caminos del Señor. Esa es como la definición de iglesia. El rol de Israel es el mismo. Dios toma un pueblo, o toma hombres, forma una nación, les da sus leyes para que ellos se diferencien del paganismo, de la idolatría, pero también les llama a que ellos tenían que ser luz a aquellos pueblos paganos. O sea, aquellas naciones tenían que ver la gloria de Dios a través de las obras de Israel. Por lo tanto, nuevamente, conceptualmente, Israel y la iglesia vienen a representar lo mismo. El pueblo de Dios, por el cual Dios obra a través de ellos para traer a su salvación a aquellos que están perdidos. Esa es como la definición de iglesia o de Israel, ¿ya? Evidentemente en el Antiguo Pacto esto estaba limitado a una nación o algo étnico, ¿ya? Y nosotros vemos que, y el misterio de Dios se revela, que posteriormente eso se amplía. Y ahora no solamente está limitado en cierto sentido a algo étnico, sino que también a algo más abiertamente cultural, ¿ya? Gentiles pueden entrar también al pueblo de Dios. Entonces, volviendo a lo que decía la hermana Jessica, claro, Apocalipsis nos va a mostrar, o nos muestra, este desarrollo del pueblo de Dios hasta la venida o segunda venida de Cristo, ¿ya? Ya, ¿qué otro elemento más importante vemos en Apocalipsis? Que tenemos que destacar sí o sí, que recuerden. Me llamó mucho la atención de la estrecha relación del Apocalipsis, cómo va rescatando y va uniendo desde el mismo Génesis para adelante. No es que el Apocalipsis sea solito nomás, donde se habla del mundo, todo lo que Claro. en general se piensa. No, está todo relacionado. Exactamente. Sí. Otro punto importante de Apocalipsis. Nos muestra que la historia bíblica tiene sentido, tiene una unión o tiene una cohesión bíblica. Toda la historia bíblica tiene un sentido y tiene un cumplimiento final en Cristo y un desarrollo final en los tiempos finales descritos en Apocalipsis. O sea, no es un libro antojadizo ni casual, ni que a Dios se le haya ocurrido revelarle a Juan lo que iba a ocurrir en el futuro de ahí para adelante. No. Lo que hace Dios es mostrar que Él, siendo soberano, el Dios de la historia,
está desarrollando su propósito y ese propósito tendrá un cumplimiento final. Y por eso hay mucha referencia al Antiguo Testamento. Hay clara referencia al Antiguo Testamento. Entonces, Apocalipsis también nos recuerda eso, que el Señor es soberano, es el Dios de la historia, que toda la historia bíblica tiene un sentido. ¿Ya? La Biblia no es un conjunto de libros separados que cada uno tiene una temática distinta. No, tiene una lógica, hay una lógica. Y esa lógica nosotros la apreciamos y la disfrutamos en Apocalipsis, porque nos damos cuenta que el Señor es soberano. Ya, bien. ¿Algún otro punto, hermanos, que quisieran destacar, aparte de la soberanía de Dios que está descrita en Apocalipsis? ¿Mm? Ya. Alentar o consolar a aquellos que están sufriendo. Perfecto. Y esto es lo maravilloso de Apocalipsis, porque si bien ese era el objetivo principal, eso también puede aplicar para nosotros. O sea, nosotros también podemos ser consolados a través de este libro, sabiendo que el Señor es soberano, sabiendo que Él hace justicia. Por lo tanto, también este texto sigue siendo útil en nuestros tiempos. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Una última opinión? Ya, los dos. Y después Bárbara. Usted, Ramiro. Que planteaba lo que decía usted acerca de la iglesia que comenzaba desde Israel. Pensaba que al final, en resumen, durante todos los apartados de la historia, del comienzo de Génesis, vamos a estar todos reunidos al final en Cristo. Sí. Y digo esto porque si decimos que solamente va a partir de Israel, dejamos afuera a Enoch, a Adán, a Abel, a Noé, entonces, incluso a Abraham. claro. Porque Abraham, cuando estaba Abraham no existía Israel como nación incluso. Se forma después. Entonces dejamos a todos esos santos Que están descritos en Hebreos. Claro, que están ahí arriba en Cristo. Exactamente, sí. Israel es una etapa del pueblo de Dios. No es el inicio ni el fin. Es una etapa. En un momento de la historia, Israel venía a ser el pueblo de Dios. Antes era Adán, Eva, Abel, Set, la generación de Set. Entonces, la iglesia es más que eso. ¿Ya? Bien. Juanita y después Bárbara. El libro del Apocalipsis es aterrador, que va a ser terrible, que los hijos del Señor van a tener otro tipo. Sí. Entonces, nos queda con al menos a mí, me queda la tarea de compartir esperanza con las personas que están indecisas, que conociendo al Señor no se congregan, no estudian, como para que ellos también sean parte de todas estas buenas nuevas que el Apocalipsis anuncia, buenas nuevas. No es aterrador y pura destrucción. Lo que no es por el Señor, bueno, sí va a ser así. Exactamente, sí. Las personas que todavía están indecisas, están alejadas del Señor, pero no es que lo rechacen, queda la tarea, al menos personalmente, de compartir esto, para que se acerquen, porque todavía hay esperanza. Sí. De hecho, Apocalipsis también tiene que sacar ese lado evangelístico y misional de cada uno de nosotros. Porque nos muestra que al final de todos los tiempos las naciones van a ser reunidas en Cristo. ¿Y cómo Dios va a reunir a esas naciones? A través de su iglesia. A través de la obra de cada uno de nosotros. O sea, no es que nosotros vayamos a hacerle la pega al Señor y nosotros ganemos las almas para Cristo, como a veces pensamos. No, el Señor nos usa. El Señor nos usa. Y el Señor va a alcanzar a los perdidos a través de su iglesia. Por lo tanto, no desperdiciemos el tiempo, no nos afanemos en cosas que a lo mejor son sin sentido. Anunciemos con esa preocupación, ese sentido de urgencia. Porque el Señor está llamando y reuniendo a su pueblo a través de la predicación. Bárbara. Sí, es un poco, justamente mi comentario apuntaba a lo que
encanta y compro el fondo. Esta es mi segunda oportunidad de hacer un estudio de Apocalipsis, o de participar en el estudio de Apocalipsis. La primera vez no lo pudimos terminar porque el pastor Jonathan lo hizo la primera, pero no pudimos concluir porque él se fue antes. Se fue, se fue, ya. Son los raros, ya. Ya. Y esta es la segunda vez, pero sin duda es un libro que antes de estudiarlo causa temor al que no lo conoce. Cuando uno lo estudia, lo único que hace es llenar el corazón de esperanza, de fe, de ver que todo se cumple y Dios es triunfante siempre. Entonces, si al creyente eso no le da fe o no le reafirma su fe, de verdad es como, ¿qué más esperamos? Es el cumplimiento de toda la Escritura, porque claro, está todo conectado, está todo ahí. Entonces creo que de ahí también la urgencia de que, así como vemos que todo se cumple, y es como un spoiler del final, también a nosotros nos da la urgencia de, bueno, ¿y cuál es el rol de nosotros también? claro. Porque justamente si todo se cumple, sabemos lo que viene para los que no están en Cristo. Entonces es un spoiler que no es grato. Claro. Y para los que amamos, nuestros cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos, obviamente por el cariño que uno les tiene, quisiera que no tuvieran ese final. Entonces, no nos corresponde tampoco a nosotros saber que si les entregamos el mensaje, ese mensaje necesariamente va a ser fructífero. Claro. Porque los propósitos del Señor solo los conocen. Pero no nos podemos quedar con eso guardado. Exacto. El tema es que no podemos tampoco quedarnos aquí. Entonces el desafío, así como se nos revela este hermoso mensaje, nos pone a nosotros la urgencia de qué vamos a hacer con esto. Sí. Y nos pone desafíos como congregación. Crecemos, nos congregamos, nos fortalecemos, pero también eso nos lleva a plantearnos nuevos desafíos, a cómo también llevamos y compartimos este evangelio con otros, fuera de nuestros lugares particulares, hablando como congregación, porque tenemos un rol como congregación. Nos congregamos, nos edificamos, nos fortalecemos, pero eso mismo también debemos compartirlo con otros. Sí, bien. Bien, hermanos, ya tenemos grandes ideas que nos están quedando de Apocalipsis, así que yo voy a ir rápidamente viendo algunas láminas con alguna información clave que tengo, así que esto es como el resumen, ¿ya? Para que, obviamente no vamos a entrar mucho en detalle, pero si usted quiere leer Apocalipsis de nuevo, léalo. Teniendo todo este panorama que ya hemos visto, va a ser mucho más fructífera esa relectura, ¿ya? Así que, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar fue escrito por Juan, casi al final del reino de Domiciano, 95-96 después de Cristo aproximadamente, estando en la isla de Patmos, estaba desterrado. Si bien es Juan quien lo escribe, nosotros sabemos de que es Dios quien está revelando ese contenido, o sea, es palabra de Dios. En este libro se narran sucesos enmarcados en un alto nivel de simbolismo. No obstante, estos pueden ser interpretados a la luz de la revelación general de la Escritura. Entonces, claro, si nosotros vamos a leer Apocalipsis sin tener toda la Escritura, es un ejercicio totalmente infructífero, o sea, no tiene sentido intentar estudiarlo sin conocer el panorama bíblico. Por eso es importante que la Biblia interpreta la Biblia, ya es un principio hermenéutico. Nosotros tenemos que interpretar la Escritura en función de lo que la misma Escritura enseña en otros pasajes. Entonces, para estudiar y entender Apocalipsis tenemos que hacerlo a lo largo de todo el panorama bíblico. Y el autor, nuevamente con el simbolismo, de Apocalipsis escribe continuamente en términos de 7, esto aparece 54 veces, o sea, repite mucho esto del número 7, la simbología, ¿ya? ¿Y qué representaba el 7? ¿Recuerdan? La perfección o completitud, ¿ya? Muchas veces el 7 y el 10 representan esto, de algo lleno, ¿ya? Por lo general yo creo que el 7 apunta más a aquello que es perfecto en el sentido de Dios, ¿ya? Y por tanto el hombre que está abajo es el 6, que representa como la imperfección, ¿ya? Entonces se ocupa mucho el simbolismo. Y acá, ustedes ya mencionaron algunas cosas, está el propósito del libro. El propósito principal del libro es el de consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra la fuerza del mal,
¿Ya? Entonces, hubo un tiempo en particular donde la iglesia estaba luchando contra el mal, en este caso persecución, muerte, no pertenecer a la vida social por no querer adorar a dioses paganos, y eso tenía consecuencias. Pero esa misma lucha es la que nosotros vivimos también. O sea, nosotros también luchamos contra el mal. También en cierto sentido luchamos contra la persecución, no física, pero sí ideológica. Hay una persecución ideológica claramente en estos tiempos. Entonces, estamos luchando contra el mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos, ¿ya? Y acá hay algunas ideas importantes que podemos destacar y que tenemos que quedarnos sí o sí con esto de Apocalipsis. Ahí están las citas por si después usted las quiere buscar. En primer lugar, Dios ve las lágrimas de su pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un Dios ausente, no es un Dios distante de la historia, no es un Dios que dejó a la iglesia a su suerte, no, es un Dios que está presente en la historia, es un Dios que gobierna y aquel sufrimiento y aquella persecución que sufre la iglesia, el Señor la está viendo. Y el Señor va a consolar y va a traer justicia. Puede ser que no la veamos ahora, pero el Señor hará justicia. Y todo sufrimiento y toda lágrima que hemos derramado, el Señor la consolará. Tarde o temprano. Eso es lo que está diciendo. En segundo lugar, Dios escucha y recibe las oraciones de su pueblo. O sea, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo ora, esas oraciones están llegando al trono de Dios. Por eso oramos. Porque sabemos que Dios nos escucha. Podemos tener comunicación con Él. No es un Dios ausente nuevamente, es un Dios activo, que está ahí, presto a escuchar y estar con su pueblo. En tercer lugar, Dios hará justicia y vengará la muerte de su pueblo. ¿Ya? Y esto es consuelo y ánimo para los creyentes, pero también esto es un acto de condena para el enemigo. O sea, lo que Dios está diciendo en este libro Apocalipsis es que Satanás y todos los enemigos de la iglesia no se la van a llevar gratis, como se dice. ¿Ya? Tarde o temprano las van a pagar, porque Dios es quien hace justicia. Por lo tanto, hermanos, la justicia no está en nosotros. A veces creemos que nosotros somos los llamados a hacer justicia, o somos los llamados a veces a defender el nombre y la honra de Dios. No. Dios no nos necesita a nosotros para hacer eso. Él lo hace. Él lo hace a su debido tiempo. Por lo tanto, hermanos, si vemos injusticias, si sufrimos injusticias a causa de nuestra fe en Cristo, no perdamos la esperanza, porque el Señor es el que hace justicia. ¿Ya? Es una idea bien importante. ¿Ya? Cuarto, en Jesucristo tenemos victoria. ¿Ya? Esto es clave. Somos más que vencedores estando en Cristo Jesús. ¿Ya? Y el texto de Apocalipsis repite mucho esto, ¿ya? Y por lo general asocia a Cristo como al Cordero o a este jinete victorioso. Y es porque, claro, Él es el que triunfa, no nosotros. ¿Ya? Y de hecho, si buscamos cuál es la descripción que hace Apocalipsis de nosotros, por lo general siempre es como de pecadores, de incapaces de poder justificarnos. El personaje principal de esta historia es Cristo. Es Él quien redime, es Él quien muere por su pueblo, es Él quien vence al enemigo Satanás. Y como en Cristo está la victoria, si usted tiene su fe en Cristo, tiene garantizada esa victoria, evidentemente ya sabemos que Satanás perdió la batalla. Y acá es interesante de ver cuándo Satanás perdió. ¿En qué momento de la historia ustedes creen que Satanás perdió? ¿O perderá? ¿Ya? Cuando cayó el hombre en Génesis, ¿Ya? la simiente. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿La cruz? Ahí está anunciado, pero ya está anunciado desde Claro. en Génesis, está anunciado. Ya. ¿Se acuerdan del ya pero todavía no? Claro. Ya. Yo creo que también aplica para Satanás. Y yo creo que desde el Génesis Satanás ya sabía que perdió. Cuando Dios profetiza o declara que vendría el hijo de la mujer a vencer a esta serpiente, ya su derrota estaba sentenciada, estaba dicha. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, es básicamente manotazos de ahogado, como se llama. Satanás está intentando hacer lo que puede, pero él ya perdió. Él ya no va a ganar y no ganó.
Y por lo general se tiende a decir y creer de que esa derrota, en cierto sentido, se ejemplifica en la cruz. Cuando Jesucristo viene a la cruz, muere y resucita, podríamos decir que hay un acto declarativo de victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el poder de Satanás. Entonces ya es como un segundo anuncio a Satanás, es como un recordatorio. Satanás, te recuerdo que tú perdiste. Y aquí está la prueba, ya vencí la muerte. Y finalmente esa derrota ya va a ser consumada o ejecutada ya en su término completo, cuando el Señor venga ya justicia. Y ya no haya más pecado, y tanto la muerte como el enemigo sean arrojados al lago de fuego. Y ahí ya va a ser como no sé si finalizada, porque es eterno, la condenación es eterna, pero ahí va a ser ya consumada ya de forma definitiva esa derrota. ¿Ya? Pero hermanos, Satanás siempre supo que perdió. ¿Ya? Incluso yo me imagino a Jesús siendo tentado en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando es tentado. Yo también me imagino eso como manotazos de ahogado. Satanás tratando de hacer algo para evitar de que Jesús no cumpliese la voluntad del Padre. Intenta tentarlo de una forma, Jesús le responde con la palabra, intenta de otra forma, Jesús nuevamente le responde, de otra forma nuevamente le responde. No puede, imposible. Yo creo que eso también refleja eso. De que por más que Satanás ha intentado truncar o frustrar los planes del Señor, Él no puede, Él ya perdió. Y eso se revela desde el Génesis y se consuma tanto en la cruz como en los tiempos finales. ¿Ya? Y finalmente, la creación será renovada y Dios morará con su pueblo. ¿Ya? Es un tema esto de la creación renovada. ¿Ya? Hay debate aún incluso si va a ser una nueva creación en el sentido de nuevo, de algo totalmente inexistente, o si esa nueva creación hace referencia a que lo existente va a ser restaurado a su estado original o a su potencial original. ¿Ya? Hay dos visiones o dos formas de entenderlo. Tampoco quiero ser categórico. ¿Ya? Yo me inclino más por lo segundo, entendiendo de que nosotros también somos nuevas criaturas. ¿Ya? Y cuando somos nuevas criaturas no es que empezamos a existir desde cero, sino que mantenemos ciertas cosas originales, nuestra identidad original. Porque esto de nuevo o de hacer las cosas nuevas, yo bíblicamente entendería que hace referencia a quitar las consecuencias del pecado. Y por eso algo es como nuevo o renovado o restaurado. ¿Ya? Yo lo veo de esa forma, ¿ya? Pero insisto, no quiero ser categórico al decir, hermano, esto es. ¿Ya? Hay dos visiones, unos que apuntan a que cuando se habla de nuevo cielo, nueva tierra, es algo totalmente nuevo, algo totalmente inexistente. Y otros piensan de que hace referencia a lo que ya es existente, que fue contaminado y corrompido por el pecado, tendrá su liberación final y restauración. Como diría Pablo, que esta tierra gime con dolores de parto. O sea, esta misma tierra está diciendo, quiero y necesito una redención. Entonces, podríamos también interpretarlo desde esa perspectiva. ¿Ya? Voy a avanzar rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. El tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón y Satanás. Ese es el tema principal. Cristo vence y también a sus ayudantes. La intención de Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen. Pareciera que el enemigo va a ganar, Cristo ya ganó. Eso es lo que nos dice. Las profecías a través de este libro describen a Cristo como el vencedor, el conquistador, conquista la muerte, al Hades, al dragón, la bestia, al falso profeta y a las personas que adoran a esta bestia. Es victorioso y por ello nosotros también lo somos. Si estamos en Cristo somos vencedores, estamos en victoria, aun cuando pareciera que estamos vencidos y sin esperanza. Por otro lado, el dragón, la bestia, el falso profeta, Babilonia, quienes parecieran ganar la batalla finalmente son derrotados por Dios. ¿Ya? Entonces, más que asustarnos a veces, porque yo siempre viví creyendo y siendo atemorizado por esto del anticristo, que iba a venir, que no iba a confundir, y que Apocalipsis nos dice, el Señor lo venció. Por más que intente venir alguien como falso Cristo a anunciar algo totalmente distinto, el Señor venció a ese ser. ¿Ya? Porque no lo vamos a puntualizar en una persona. ¿Ya?
podemos ver distintos tipos de anticristos en la historia. De hecho, en los tiempos de Juan, creo que Juan en una de sus cartas habla también del anticristo, que ya estaba presente. Entonces, no es una persona, sino que son formas de expresión de doctrinas contrarias a la obra de Cristo. Todo aquello que prometa una redención que no sea en Cristo es un anticristo. Vendría a ser como esa la lógica, ¿ya? Pero hermanos, todos estos seres, todos estos aliados, enemigos, son derrotados por Dios. Apocalipsis 17:14, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Recuerdan una historia en Apocalipsis que nos describe cómo el enemigo está reuniendo a su ejército para pelear contra el Señor? Como que están listos para hacerle guerra, y como que el Señor manda fuego nomás y los consume inmediatamente. Apocalipsis es así, nos va a mostrar de que por más que el enemigo intente hacerle guerra al Señor, intente frustrar sus planes, el Señor es rey y Él gobierna y Él ganó. Y esa es nuestra esperanza. Bien, entonces, ¿cuáles son los destinatarios? ¿Ya? Una interpretación correcta del Apocalipsis tiene que tomar como punto de partida la posición de que el libro fue destinado para los creyentes que vivían en el día y en la época de Juan. ¿Ya? Esos son los destinatarios principales, los que reciben esta carta. El libro debe su origen, a lo menos en parte, a las condiciones contemporáneas. ¿Ya? Es la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos y esparcidos en la ciudad de Asia Menor, las 7 iglesias. Hermanos que sufrían persecución, el Señor los consuela. Ellos son los destinatarios principales o primarios de este libro. ¿Ya? No es que Dios haya querido dejar este libro para que en el 2000 o el siglo XX, XXI, el hombre pudiese interpretar el fin de los tiempos. No. El Señor dejó este libro para consolar y dar ánimo y esperanza a su pueblo. Sin embargo, si bien es cierto que el punto de partida es que los destinatarios originales eran los contemporáneos a Juan y responde a las condiciones sociales de esa época, también es cierto que este libro fue destinado tanto para los lectores originales como para todos los creyentes de esta dispensación. O sea, lo que está diciendo acá es que Apocalipsis es universal, en el sentido de que es útil y válido para todo creyente en toda época. Porque en toda época el enemigo está acechando a la iglesia. En toda época el enemigo está persiguiendo al pueblo de Dios. Por lo tanto, estas palabras de consuelo y de victoria son válidas tanto para el primer siglo como para el siglo XXI o hasta cuando el Señor quiera volver. Apocalipsis tiene eso, es útil, como diría también el apóstol Pablo. Ya, y aquí hay algunos argumentos a favor, me los voy a saltar, eso sí ya, pero aquí menciona cuáles son algunas de las formas de entender de que este texto es útil para estos tiempos, ¿ya? Así que se los puedo mandar, ¿ya? Para no ocupar tiempo en esto. Y básicamente para ir ya cerrando, porque quiero pasar al tema del milenio, para que podamos repasar rápidamente eso. Nosotros entendemos que Apocalipsis podemos segmentarlo o entenderlo como 7 historias o 7 secciones que están descritas en el libro. ¿Y cuál es el periodo de tiempo que describe Apocalipsis? ¿Ustedes recuerdan? Todas las historias de Apocalipsis, ¿en qué periodo de tiempo están enfocadas? ¿Qué tiempo comprende la revelación de Apocalipsis? ¿Qué espacio de la historia está describiendo Apocalipsis? Estas historias narradas en el libro, ¿en qué momento de la historia corresponden? Vamos. ¿Qué recuerdan? ¿Ya?
¿Qué periodo histórico describe el Apocalipsis? ¿Lo habíamos dicho? Describe la época entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Ese es el tiempo en el cual se desarrolla Apocalipsis, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estas 7 secciones lo que están haciendo es describirnos cómo es ese periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero con enfoques distintos, con énfasis distintos. ¿Ya? Por lo tanto, si tuviésemos que entender la historia de forma lineal y cómo se relaciona con Apocalipsis, podría ser de esta forma. ¿Ya? Tenemos la creación, que fue corrompida por el pecado, hasta la venida o la primera venida de Cristo. Eso se puede conocer como la antigua dispensación, Antiguo Testamento, ¿ya? Y luego entre la cruz de Cristo, el ministerio de Cristo, o la venida de Cristo, hasta la consumación final, o hasta el tiempo final, eso se conoce como la nueva dispensación. Nuevo pacto también le llaman algunos, ¿ya? Nuevo Testamento. Entonces, esos son los 2 periodos de la historia. Antigua dispensación y nueva dispensación. Y lo que está haciendo Apocalipsis es narrarnos la historia entre la cruz de Cristo, o entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, interpretando la historia y entendiéndola a través de muchas referencias al Antiguo Testamento o a la antigua dispensación. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que Apocalipsis es la descripción de los tiempos finales entre la primera y segunda venida de Cristo, ¿ya? Que va a tener mucha referencia al Antiguo Testamento. Y si tuviésemos que, y esto fue lo que vimos ya al inicio, y así fue como fuimos leyendo Apocalipsis, podemos encontrar 7 grandes ideas o 7 grandes historias que están narradas en este libro. En primer lugar, vemos a Cristo en medio de los candeleros, capítulo 1 al 3, cuando vemos al Señor en las 7 iglesias. ¿Ya? Esa es como la primera gran sección que nosotros vimos. Luego vimos la visión del cielo y los sellos, el capítulo 4 al 7. ¿Ya? Si usted quiere volver a leer Apocalipsis, yo le recomiendo que lo lea bajo esta lógica nuevamente, por orden. Capítulo 1 al 3, 4 al 7, visión del cielo y los sellos. Del 8 al 11 están las 7 trompetas. Nuevamente está una nueva sección. Del 12 al 14 está la historia de la mujer y el hijo, que son perseguidos por el dragón y sus ayudantes o aliados. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos una parte donde habían hartos aliados del dragón? ¿Sí? Bueno, aquí son ya descritos. Luego pasamos a una nueva sección, del 15 al 16, en donde vemos las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ya? Y finalmente, ya para ir terminando, vemos de que, insisto, esta es la misma historia, solo que son énfasis o enfoques distintos. El sexto relato es la caída de la gran ramera y de las bestias. O sea, nuevamente está haciendo referencia a todo el periodo histórico, pero lo que está diciendo ahora es que Satanás, que pareciera que estaba ganando, al final perdió. ¿Ya? Y por eso va a enfocar esa historia en la gran ramera y las bestias. Y finalmente la última, del 20 al 22, que fue el que terminamos la semana pasada, el énfasis va a estar en la gran consumación. Y por eso es que da mucho detalle de cómo es la nueva creación o esta etapa final, cuando describe al pueblo de Dios como una ciudad en la cual la presencia de Dios está inmersa. ¿Ya? Es lo mismo, solo que con un enfoque distinto. Está diciendo de que al final de todos los tiempos, cuando el Señor haga justicia, Él va a renovar todas las cosas y va a estar ahí junto con su pueblo. ¿Ya? Eso también me lo voy a saltar. Y finalmente, para ir cerrando, la enseñanza progresiva. Aunque todas las secciones del Apocalipsis son paralelas, ya nosotros entendemos que son historias paralelas, no es que son secuenciales. Primero ocurre uno, después cronológicamente ocurre el otro, después cronológicamente ocurre el otro. No, son paralelas y atraviesan el periodo que se encuentra entre la primera y segunda venida de Cristo
y están arraigadas en el terreno de la dispensación antigua, o sea, tienen mucha referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, hay también un cierto grado de progreso, ¿ya? Lo que nosotros vemos en los capítulos iniciales de Apocalipsis, eso se va ampliando cada vez más a medida que avanzamos en el libro. Eso es lo que está diciendo. Cuanto más nos acercamos al fin del libro, tanto más se dirige nuestra atención al juicio final y a lo que está más allá. Las 7 secciones están arregladas, por decirlo así, en un orden ascendente que nos lleva al gran clímax. El libro revela un progreso gradual y el énfasis escatológico. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a medida que avanza el libro, esta revelación de cómo es el plan y consumación final se va ampliando, ¿ya? Por otro lado, las 7 secciones del Apocalipsis se organizan en un orden ascendente que nos lleva al gran clímax, a este énfasis escatológico. El juicio final es primeramente anunciado, después presentado y por último se describe. Asimismo, el cielo nuevo y tierra nueva son descritos de forma mucho más completa al final que las secciones anteriores, ¿ya? Así que, hermanos, para terminar, Apocalipsis se arraiga en los acontecimientos y las circunstancias contemporáneas. Sus símbolos deben interpretarse a la luz de las condiciones que prevalecían cuando fue escrito, ¿ya? Eso se llama interpretación histórico-gramatical. Para entender primeramente un libro tenemos que ver en qué contexto fue escrito y cuáles son los elementos de ese tiempo para poder entenderlo. Apocalipsis se arraiga en las Sagradas Escrituras. Debe interpretarse en armonía con la enseñanza bíblica entera, ¿ya? Si toda la Biblia enseña algo y nosotros al leer Apocalipsis y a intentar interpretarlo entendemos algo que contradice todo lo que está en la Escritura, posiblemente nosotros estamos interpretando mal aquello que está en Apocalipsis. Eso es como lo que estamos diciendo. No es que Apocalipsis venga a cambiar todo lo que ya está, no. Tenemos que entender Apocalipsis bajo el panorama completo de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. El Apocalipsis se radica en la mente y en la revelación de Dios. Dios en Cristo es el verdadero autor. En consecuencia, este libro contiene el propósito de Dios con respecto a la historia de la Iglesia, ¿ya? Así que eso es el resumen de Apocalipsis. Ya nos pilló la hora, así que les mando el otro que quedó pendiente, se los mando por interno, ¿ya? El que lo quiera me lo pide, que era del milenio. Comentarios, hermanos, nos quedan 4 minutos para terminar a las 11:30. Consultas, comentarios. Yo le invito a leer de nuevo Apocalipsis. Léalo de nuevo. Y después léalo de nuevo. Otra vez. ¿Todo claro? ¿Duda, consulta? Nada claro. Mucho simbolismo sin descifrar. Sí, sí. Pero insisto, hasta el día de hoy se sigue debatiendo mucho en cómo interpretar ciertos símbolos. Por lo tanto, pretender leer Apocalipsis y entender todo lo que está describiendo no va a pasar. ¿Ya? Seamos honestos, no va a pasar. Hasta el día de hoy no va a pasar. Y si alguna vez logramos hacerlo, escribamos un libro y vendámoslo. Porque vamos a poder lograr alcanzar, entender muchas cosas. Pero hay mucho texto, hay mucha literatura que intenta descifrar esto. E incluso unos proponen una cosa, otros proponen otra, y aún no hay un consenso. Porque es complejo, o sea, hay mucho elemento que está también ahí, entre comillas, cifrado por el Señor. Pero lo que es esencial e importante, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. De eso no hay duda. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, que el Señor es soberano, que Él vence, y Él es victorioso por sobre todos los eventos en la historia. Por más que el enemigo parezca que va a vencer, en realidad el Señor lo venció. ¿Ya? Hermanos, ¿algún último comentario? Pregunta. Bárbara. Si el Señor, en su divina propósito, sabiduría y todo, hubiese querido dejarlo expresado de otra manera, lo habría hecho. Por algo tampoco Él no lo dejó expresado de otra manera. Había un propósito, porque también usó todo ese simbolismo, porque tenía un contexto para quien, obviamente, entre
entregar ese mensaje en aquel momento. Pero lo importante no es el simbolismo, no son los sellos, no son los caballos, no son las trompetas, no son nada de eso. No es que no sea importante, o sea, pero no hay que quedarse con eso. El tema del Apocalipsis, el quedarse, creo que en más de algún momento lo dije, y creo que mientras más lo estudio, probablemente sea en mi tercer estudio, me va a quedar más claro todavía. Que a veces uno se pierde en este interés humano de querer saber más o querer buscarle un sentido a esto, y en eso uno se desvía del propósito del mensaje original. Yo creo que lo importante es lo que Dios quiso dejar claramente expresado en el Apocalipsis. Y ese es el mensaje que nos tiene que nutrir. Eso es lo que nos tiene que edificar, y eso es lo que nos tiene que, vuelvo a insistir, con el desafío que nos deja como congregación. Que eso es lo que nos tiene que mostrar. La victoria está. Y eso es una certeza clarísima. O sea, ¿qué otra? Nadie tiene esa certeza en el mundo. O sea, podemos pasar las de Kiko y Cabo aquí en este mundo, pero sabemos que somos victoriosos en Cristo. Entonces eso nos lleva a permanecer fieles y perseverar. Y mientras vamos en este camino, es que, como dice también su palabra, vamos haciendo discípulos, vamos entregando este mensaje, y esto es en paralelo. Por eso digo que el desafío es grande. Sí. Y pensaba un poquito cuando mencionaba el tema de que hay cosas que son incluso quizás indescifrables, que no las vamos a entender nunca. Eso no solamente pasa en Apocalipsis, pasa en otros textos de la Escritura, que son pasajes medio complejos, y quizás hasta el día de hoy no los vamos a entender en su totalidad, y hay incluso debate en cierto sentido. Pero eso no cambia o no quita que lo esencial, lo que es relevante para el conocimiento del ser humano esté explícito, claro. Eso, una cosa no quita la otra. Y también es parte, yo creo que un ejercicio de honestidad y de humildad, de reconocer que incluso nuestras mentes limitadas van a tener complejidad a la hora de interpretar la palabra de Dios. Pero lo que Dios quiso revelar como relevante, importante y esencial está clarísimo en las Escrituras. De eso no hay duda. Eso está clarísimo. ¿Ya? Hermanos, un último comentario o cerramos. Pablo. Solamente quería comentar en lo personal, me ha servido muchísimo estos 8 prácticamente últimos capítulos que podemos estar acá, de poder entender Apocalipsis, un libro que generalmente en lo personal trataba de saltármelo, por decirlo así, por el contexto muy literal en la cual yo me crié prácticamente. Entonces era un libro complejo en ese sentido, un libro que a veces daba miedo o no se interpretaba bien por el tema literal. Pero en estos últimos 8 capítulos que podemos estar, en lo personal, como digo, me di cuenta de que no era así, y que un libro muy profundo y muy lindo y muy fácil de verlo si es que uno lo ve con la perspectiva de que es simbólico y con el propósito que Dios lo reveló para fortalecer nuestro cuerpo. Sí, exactamente. Y cumple su objetivo. Su objetivo es consolar y dar ánimo, a pesar de que hay cosas complejas, pero cumple su objetivo, que es ser de aliento para los perseguidos. Ya, hermanos, vamos a orar para concluir. Y ya cerramos este año con Apocalipsis, y ya desde el próximo domingo empezamos una nueva serie, ¿ya? Así que invitados a seguir estudiando. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente en este día por permitirnos estar reunidos para concluir, Señor, este estudio, hacer un repaso general de lo que ha significado para nosotros el leer tu palabra, el ver esta revelación que tú nos has dejado, Señor, y que sin duda nos consuela. Sin duda, Señor, nos da ánimo, aliento, esperanza, el saber de que tú eres soberano, el saber de que tú gobiernas sobre todas las cosas, y que a pesar de que el enemigo parezca que está ganando o avanzando, tú tienes todo bajo control, Señor. Y tú vences, y tú eres el Rey victorioso.
Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón también ese deseo de seguir aprendiendo, de no asumir de que ya por haberlo leído estamos listos y que quedó todo claro. Al contrario, Señor, pone en nuestro corazón ese deseo de seguir leyéndolo, seguir reflexionándolo, porque sabemos de que tú también irás alumbrando nuestro entendimiento. Tú irás, Señor, haciéndonos entender cuáles son tus propósitos y tus planes, Señor. Y te damos gracias por eso, porque todo esto depende de ti y de la obra de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.